Yo quiero leer, para aprovechar el tiempo, porque tengo un tema bien interesante. Quiero leer el libro de Jeremías, profeta, capítulo 3, versículo 15, que dice así: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Yo tengo en esta oportunidad un tema que he intitulado La fe tóxica. Este título parece explosivo. Ya usted verá por qué he decidido, por dirección de Dios, traer este tema en esta oportunidad. La fe tóxica. Ahora, para empezar tenemos que aclarar conceptos. ¿Qué significa tóxico? Según una sustancia, es que es venenoso o que puede causar trastornos o incluso la muerte a consecuencia de las lesiones debidas a un efecto químico que trae toxicidad. Y como adjetivo es lo que es producido por una sustancia tóxica. Por eso tengo el tema la fe tóxica, porque hay una fe que es sana y hay una fe que es tóxica. Y quiero empezar de una vez entrando al tema, diciendo y aclarando esto. La mayor amenaza que presenta la iglesia de hoy no viene de afuera del mundo, sino de adentro de nuestro propio entorno y de nuestros propios liderazgos. De iglesias en donde abusan de la autoridad. A menudo una iglesia abusadora está edificada alrededor de la persona del líder que practica una especie o algunas formas malsanas de pastoreo y no en Jesucristo. Entonces, una iglesia malsana es que está fundamentada en el líder y no en Jesucristo, no en la palabra, no en la revelación de Jesucristo. Entonces, los líderes abusadores usan su posición para exigir lealtad y sumisión. Y he oído a muchos pastores, mucha gente decir a sus congregaciones, como yo soy el pastor, pues deben seguirme fielmente sin preguntar. Y por ahí oía uno diciendo, y tiene hasta un tema que está por ahí en internet que dice obedecer sin preguntar. Eso es una locura, porque obedecer sin preguntar, eso solamente es posible cuando se pierde el control en sí mismo, cuando se pierde la libertad de decidir y cuando nos borran totalmente esa virtud que Dios nos dio del libre albedrío. Entonces, esta demanda no está basada en la verdad ni en la dirección de Dios, sino en el cargo del líder. Y esa es una falsa base de autoridad, porque toda apelación a la autoridad que está basada en la posición, en el cargo, en el título, en la función de la persona, es una falsa autoridad. La única autoridad que Dios reconoce y a la que nosotros debemos someternos es la verdad. Y Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Hay tres tipos de verdad. Está la verdad temporal, la verdad circunstancial y la verdad eterna. La verdad circunstancial es esa palabra que dice, la mujer calla en la congregación. Es verdad porque lo dice la Biblia, pero es circunstancial porque Pablo la dijo basado en una circunstancia dada
porque cuando Pablo estaba en la congregación, en el lugar donde se reunían, entonces las mujeres que habían creído en el Señor iban con sus esposos y ahí se soltaban el moño y ahí empezaban, parecía una gallera ahí rara. Y entonces Pablo entendió, porque era el único lugar donde ellas se sentían libres, porque la sociedad pues del Oriente es así. Es machista, acuérdese, Israel fue fundamentada sobre los patriarcas. Eso habla de hombre, por eso tiene ese fundamento. Aunque no es el tema hoy de cuestión de cultura, pero las mujeres se sentían libres allí. Pablo dijo, vamos a arreglar esto, que la mujer calle en la congregación y su marido le enseñe en su casa. Eso es algo sano porque iba a reconectar la esposa con el esposo, que se iba a convertir a su vez en un maestro, en un dispensador de la luz de Cristo, de la luz del Señor. Entonces eso es muy importante que lo entienda. Esa es la verdad circunstancial. Está la verdad temporal, que es, por ejemplo, el hombre dejará a padre y madre y todo y se unirá a su mujer. Es verdad porque lo dice la Biblia. Pero es una verdad temporal, porque cuando llegaron los saduceos, que no creen en vida eterna, que no creen en resurrección, que no creen en vida después de la muerte, que no creen en ángeles, le dijeron, maestro, una mujer se casó con un hombre, ese hombre se murió. Entonces no dejó hijos, se tuvo que casar con el hermano. Y tuvo 7 hermanos, se casó con los 7, se murió la mujer también. Y se murieron los 7. En la resurrección, cosa en la que ellos no creían, ¿de quién es la mujer? Ella. Porque se casó con los 7. Jesús le dijo, ignoráis las escrituras. En otras palabras, Jesús le dijo, ustedes son unos ignorantes. Ignoráis las escrituras. La gente cae en error y en doctrina de demonios cuando ignoran las escrituras. Porque la palabra de Dios es luz, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Se le dijo, no, ignoráis las escrituras. No sabéis que en la vida eterna ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles. Los ángeles son espíritus con forma varonil, pero son asexuales. Y está la verdad eterna. Por ejemplo, la verdad eterna es Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el infierno, en China, en Moscú y donde quiera. Jesucristo es el Señor. Esa es la verdad eterna. Gloria al Señor para siempre. Entonces, el Señor como la verdad, pues, es la que nos hace libres. Entonces, otros líderes usan títulos, se ponen un cartelón titular como, el hombre de Dios, el ungido de Dios, y hacen como, mucho énfasis en esa repartición de títulos nobiliarios, y piensan que llamarse tal cosa, eso lo hace ser lo que dicen que son. La gente no es sino lo que Dios hace que ellos sean. Hay gente hoy llamándose apóstoles porque alguien le echó aceite. Y no saben que Dios fue el que constituyó a uno primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Es el Señor el que llama. Entonces traen un taller por ahí, un embeleco de estos apostólicos, y después le zumban aceite, después de haber pagado una gran cantidad X de dinero, le zumban aceite y le dan un título, son apóstoles porque lo ungió fulano de tal. Eliseo llegó a ser profeta porque recibió el manto directamente de Elías. Para ser un apóstol, para empezar, lo primero que tiene que hacer es tener un encuentro personal con Jesucristo. No una visión, ni un sueño, personalmente, como pasó con Pablo. Dice la Biblia que el Señor se le apareció a Pablo en el camino de Damasco. Pero como ese tampoco es el tema, pero sí tiene que ver con esto. Muchas veces se utilizan de ciertos títulos
para que otros, al oír ese título, lo traten con una cierta reverencia y poder mantenerse por encima, digamos, o escapar, para que me entienda, de esa auditoría a la que está sujeto el resto de la congregación. Ellos escapan de esa auditoría, de ese escudriñamiento, porque ellos están por encima de la congregación, y no es así. Si mediante la apelación a su posición o a su unción especial, los líderes logran crear una jerarquía en la iglesia, entonces ellos pueden controlar fácilmente a los que están debajo de ellos. Y así ellos arman una especie de búnker para protegerse de cualquier tipo de cuestionamiento en la iglesia. Son incuestionables, son inquebrantables, no se equivocan. Ellos tienen ese búnker ideológico que viene del diablo, eso no viene de parte de Dios. Ahora, no es mi intención, yo quiero aclarar esto, no es mi intención atacar al liderazgo de la iglesia, ni a un líder en particular, ni a ningún pastor genuinamente llamado por Dios, y mucho menos a ningún creyente. ¿Por qué? Sino más bien denunciar el abuso que se comete dentro de muchas iglesias y que está causando mucho daño en el pueblo de Dios, está creando muchas heridas y está enfermando a muchos creyentes. El abuso de autoridad se da cuando los líderes usan la espiritualidad para hacer que las personas vivan según ciertas reglas espirituales que solo son una receta de una especie de dictadura espiritual. El abuso espiritual genera dependencia total en el líder y no en Dios. Bendito sea el Señor. Y entonces los vuelven totalmente incapaces de vivir la vida abundante que ofrece el Señor Jesucristo en su palabra. Entonces, cuando un pastor convierte a la congregación en una especie de cielo pequeño y él en una especie de semidios, y al que no se sujeta ciegamente a su autoridad, y si se va de su control, entonces esa persona estará bajo juicio de Dios y bajo maldición de Dios. Entonces esa actitud hace ver que ese ministro está operando bajo un espíritu de control, un espíritu dictador, un espíritu de manipulación. Ellos siembran un psicoterror, ellos siembran el terror psicológico para mantener a la gente bajo su cobertura abusiva y controladora. Entonces, estas son algunas de las señales que delatan a los ministros abusadores. Es tan dañino el abuso de autoridad, me dirá usted. Es dañino, es peligroso cuando se abusa de la autoridad. ¿Qué es el abuso de autoridad? Según el diccionario, es la extralimitación de funciones por parte de las autoridades o funcionarios públicos en el desempeño de un determinado cargo u oficio. Eso es lo que reza el diccionario para aclarar el abuso de autoridad. Entonces, cuando un líder es abusivo, maltrata a las personas que necesitan más bien ayuda para crecer espiritualmente, porque de esta manera puede manipular su voluntad, puede controlar hasta sus sentimientos. Estos líderes están operando bajo el control del mismísimo demonio que operó en Diótrefes, descrito en 3 de Juan, versículos 9 y 10, ese personaje diabólico que ejerció un control total y manipulador en la iglesia de los días de Juan. Y se lo voy a leer, 3 de Juan 9 y 10, dice así:
Yo he escrito a las iglesias, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ese es un demonio de un dictador. Ahora, ¿cuándo ocurre el abuso espiritual del poder? Ocurre cuando el líder usa su posición de autoridad para controlar a las personas, y cuando solo valen las opiniones del líder sin que sean consideradas las opiniones de otras personas. Y si a alguna persona pues se les ocurre u osan exponer opiniones que no aprueba el líder, entonces los atacan, los atropellan y hasta los echan fuera. Entonces, oiga bien, y esto es uno solo, por cada un endemoniado de esto, hay miles de verdaderos ministros, de pastores que aman las iglesias, que tienen corazón paternal. Son pocos, pero la Biblia dice que un pecador destruye mucho bien. Un tomate podrido daña toda la cosecha. Un solo gusano se come toda una cosecha, uno solo. Y de eso es que yo estoy hablando. Yo me refiero no al grueso del ministerio, del liderazgo, que aman su iglesia, que no manipulan a nadie, que no tienen acepción de personas con las que los clasifica por su estado socioeconómico, sino que los ve como hijos espirituales. Bendito sea el Señor. Entonces, estas son características de un ministro abusador. El abuso de autoridad es la evidencia de la inseguridad que estos ministros tienen en sí mismos, y como no tienen una vida espiritualmente sana, entonces usa la manipulación y el control terrorista para mantener a las personas sujetas a él. Si te vas, te van a caer las 10 plagas de Egipto, como que si fuera... Mire, yo soy pastor, y en la iglesia, ahí en la congregación, hablamos la palabra, y el que no se sujeta a la sana doctrina, pues que se vaya a otro lugar. Pero no podemos vender el ministerio, no podemos hacer acepción de personas, no podemos volver el ministerio pastoral en una especie de flea market, de mercado de las pulgas, donde cada quien va a comprar lo que quiere. En la iglesia la gente come lo que Dios quiere y ellos necesitan comer. Ahí hay de todo, unción, hay exhortación, hay consejo, hay respaldo, hay disciplina. Todas esas cosas son el menú del evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Para siempre bendito sea el Señor. Entonces, lamentablemente son muchos los creyentes que mantienen vivo ese espíritu de manipulación en sus líderes, al darles a estos un estatus de infalibilidad espiritual, así como los católicos creen en la infalibilidad papal, Vox Papa, Vox Dei. Entonces, ¿quiénes son los culpables de mantener a esa gente en la dictadura? El mismo pueblo. Porque tiene que levantarse alguien y reprender el pecado y las malas obras que se están haciendo. Entonces, si usted guarda silencio, entonces usted está apoyando lo que está sucediendo allí. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que el que quiera vivir piamente, conforme a la palabra, padecerá persecuciones. Bendito sea el Señor. Entonces, estos líderes abusivos, ellos fomentan esa misma regla de Vox Pastor, Vox Apóstol, Vox Dei, y están equivocados, porque todo hombre se equivoca, el único verdadero se llama Dios. Entonces, ellos hacen creer que si tú quieres estar bien con Dios, debes estar bien primero con ellos y mantenerlos a ellos contentos.
Cuando la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Eso lo dice el libro de Hebreos capítulo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ciertamente hay ministros que pueden decir a su pueblo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. Porque hay hombres y mujeres que tienen una talla moral digna de ser emulados. Eso es innegable. Solo hay que ver si ese ministro es digno de imitar, porque él está imitando a Cristo. Así como dice Pablo a los Hebreos, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cuál es el resultado de su conducta? ¿Cuál es su conducta? Imiten su fe. Entonces, solo alguien con estas cualidades morales y espirituales merece ser seguido y obedecido. También dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Yo sé que el tema, este tema explota peñones de tierra. Ahora, cuando estos ministros encuentran alguna resistencia, alguna especie de confrontación a su actitud tiránica de parte de alguien, entonces allí comienza el atropello a estas personas, o se les aplica la ley del exilio, o la ley del silencio, o de la ignorancia. ¿Por qué? Porque no son de los suyos, no son de los que le hacen el coro a todo lo que ellos dicen y hacen, no son de los que siempre están aplaudiendo cuánto disparate están haciendo, así sepan que están haciendo mal. Entonces, estos líderes abusivos no les conviene tener personas conocedoras de la palabra de Dios, porque al crecer esa persona espiritualmente, difícilmente van a ser controlados y manipulados por estos abusadores. Cuando un líder pierde su comunión con Dios y su testimonio en el altar, entonces él va a apelar al abuso de autoridad disfrazado de obediencia a Dios. Escúchame, lo disfraza como si fuera obediencia a Dios. A Jesús y a sus apóstoles lo seguían multitudes de personas porque había una vida verdaderamente consagrada a Dios y a su obra. Jesús dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Eso es importante. En una iglesia en donde hay un ministro abusador de autoridad, se verán las siguientes actitudes. Número 1, una obsesiva búsqueda de placeres, bienes y riquezas materiales. En otras palabras, un hedonismo religioso. Oh, mi carro, mi casa, lo mejor. Si yo le digo a la gente, usted quiere prosperar, trabaje. Usted quiere prosperar, sea un buen administrador. No prospere fundamentándose en el trabajo de otro. Porque la Biblia dice que el que quiere enriquecerse caerá en tentación y en lazo de Satanás. Segundo, ahí en una iglesia donde hay un ministro abusador, un silencio respetuoso ante el pecado para no alborotar avisperos. La filosofía de eso de que Dios se encargará de todo, el que juzga es Dios. La Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Y esos son los que a la final quieren estar bien con Dios y con el diablo, porque según ellos, la verdad dicha, como está escrita, va a espantar a la gente de la congregación y la gente se van a ir de la iglesia. Tú no puedes hablar eso así. Ponle otro nombre, no uses esos temas, porque hoy no visita el doctor tal, el alcalde tal, no hable del infierno. Hay que hablar de lo que está en la Biblia. Y punto. Nosotros no somos mesoneros de un restaurante que le llevamos el menú, la carta. Y la gente va como los que van a un restaurante a comer lo que piden. Aquí hay que predicar como está escrita la Biblia y como Dios quiere que el pueblo oiga.
Y yo sé que yo me he ganado mucha gente que de paso son cobardes, que hablan por detrás de uno. Yo estoy hablando esto públicamente. Entonces a esa gente no les interesan las almas, la vida de las almas, el destino de ellos, sino las personas, les interesa son las personas en vez de las almas. ¿Por qué? Porque para ellos las personas son la materia prima para mantener su industria de esclavos espirituales. Tercero, lo que se manifiesta en una iglesia donde hay un abusador. Hay un elitismo imponente, oiga bien. O sea, se hacen rodear de personas que le aprueben todo lo que ellos hacen sin cuestionamiento alguno, y a esto los premian con la etiqueta de escuadrón élite. Mi anillo de seguridad, mi anillo íntimo, líderes de la iglesia. Esto da origen a un crimen espiritual llamado exclusivismo. En la iglesia no puede haber exclusivismo. El único lugar exclusivo es para el Espíritu Santo de Dios, para más nadie. Bendito sea el Señor. Lo cuarto, se suplanta la sana doctrina por estrategias humanas, por métodos de mercadotecnia. O sea que así, de esta manera, convierte la iglesia de Cristo en una especie de lámpara de Aladino, en donde no se paga un precio por lo que nosotros queremos y deseamos, sino que se usan palabras mágicas para obtenerlo. Si van como a frotar la lámpara de Aladino y entonces le conceden los deseos. Yo quiero decir, la Biblia dice que Dios nos concede, pero lo que está conforme a su voluntad. Aleluya. Entonces ellos utilizan mucho esas terminologías, casi palabras mágicas, tales como la declaración de la palabra. Mire, yo he declarado cosas que se han cumplido, no porque yo la haya declarado, sino porque eso estaba en la perfecta voluntad de Dios. Porque eso de declarar la palabra, un chorro de carnales que no tienen una vida de intimidad con Dios. Y yo declaro y yo proclamo. Eso es Dios me dijo un día que era una falta de respeto al Padre. Porque en mi casa un hijo mío no va a declarar ni va a decretar nada porque está pasando por encima de mi autoridad. Entonces, ¿qué Dios? Es un pelele que está pegado en la pared. Dios es un muñeco de esos que tienen en muchos templos colgados y clavado con un clavo para que no se caiga. El Dios de nosotros es un Dios de autoridad. Dice que le da a cada quien según su obra y según lo que Él quiera. Bendito sea el Señor. Alabado. Entonces, cuando la gente comienza con esa declaradera, proclamadera, una decretadera, van a dejar de lado la soberanía de Dios e ignorando la voluntad de Dios. Entonces, esta actitud convierte a los miembros de esa iglesia en una especie de magos espirituales que meten la mano en el sombrero y sacan el conejo. O mejor dicho, para ser más crudo aún, los convierte en un chorro de vagos que no creen en ese principio bíblico de trabajar primero para poder obtener los frutos después, como lo habló Pablo refiriéndose al labrador. Hay gente que quieren gozar del fruto y no trabajan. Vagos espirituales. Lo quinto, la jerarquización. ¿Qué es esto, pastor? Esto no es más que soberbia espiritual. Esto es cuando el líder se basa en su jerarquía para no hacer nada y delegar toda la responsabilidad a otros. Incluso sus propias responsabilidades se la echan encima a otra persona, como dijo Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 4, hablando de los fariseos que le imponían cargas a los hombres que ni ellos mismos eran capaces de llevar ni siquiera con un solo dedo. Bendito sea el Señor. Cuando la palabra dice que el líder debe ser ejemplo en todo, Jesús
fue el primero que se salió de la barca a enfrentar a un endemoniado gadareno. Los sacerdotes que cargaban el arca fueron los primeros que pusieron sus pies en la ribera del río Jordán. Bendito sea el Señor. Pisaron la ribera del Jordán, pero ahora la gente no quiere pisar el Jordán para que no se le dañe la suela de los zapatos finos que cargan. Ahora la gente ni se arrodillan en un lugar donde no hay piso pulido para que no se le vaya la media, para que no se le raye la punta del zapato fino. Señor, reprenda al diablo. Y Dios tiene que limpiar la iglesia de este poco de falsos y abusadores que por culpa de ellos la gente piensa que todo el mundo es igual. Santo. Bendito. Pedro y Juan en Hechos capítulo 3 eran los primeros que subían al templo de la Hermosa a alabar a Dios, a orar a la hora novena, a la hora de la oración de 2 a 3 de la tarde, y Dios levantó un cojo. Cuando los hombres dan el ejemplo, los cojos se levantan, se tienen que levantar. Entonces estos malos líderes nunca están en los ayunos congregacionales, nunca están en la vigilia, nunca están en los evangelismos, ni siquiera en las campañas evangelísticas, y usan como excusa su incuestionable jerarquía para no responder a las demandas de su pueblo. Estos siempre están ocupados en cuanta cosa, atareados en cualquier cosa o actividad, hasta en actos y en mítines políticos, menos en las cosas de Dios. Bendito sea el Señor. Y hasta se atreven ellos a decirle a la persona que servirles a ellos es servirle al mismísimo Dios. Qué mentira del diablo. Falsos, mentirosos, manipuladores le van a entregar cuenta a Dios. Y esta es la causa, amados, del fracaso de muchos matrimonios y el abandono de las responsabilidades con los cónyuges y el compromiso con el hogar. Cuando el esposo llega y la esposa no está, ¿dónde está? En la iglesia, está con el líder, está con el apóstol, hermano, y descuidando su hogar, descuidando su matrimonio, descuidando al esposo, descuidando a los hijos. Yo nací en el evangelio, yo sé lo que estoy hablando. Yo no nací ayer, ni soy un ministerio al vapor. Tengo años ya en esto. 36 años cumplí. Y lo digo para la gloria de Dios. Porque uno habla algo así, entonces dice que uno anda tocando trompeta. Yo estoy haciendo lo que se tiene que hacer. Lo que muchos tienen que hacer y no lo hacen. Estos micrófonos, estas pantallas y todos los medios de comunicación que Dios ha puesto en nuestras manos, debemos aprovecharlo para hablar de Cristo, para anunciar al mundo el peligro que viene si la gente no busca a Cristo. Y no para ganar indulgencia, para ganar aplausos, adeptos, y para ganar gente que le siembren dinero y le lleven dinero. Y todo el mundo no es así. Todo el mundo vivir de la fe es caer en los brazos de Jesucristo. Y saber que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado. Quinto, ya voy terminando. Quinto, establecen un sistema piramidal de gobierno en la iglesia, en donde desde la base hacia arriba cada vez se hace más reducido hasta llegar la punta que es el líder, y la gente, sin darse cuenta, están sosteniendo a un semidios, así como Nimrod allá en Babilonia, allá en Sinar, allá en Babel, en Génesis capítulo 11, capítulo 10 y capítulo 11. Entonces no se están dando cuenta que esa pirámide, el que está a la cabeza de esa pirámide es un moderno Nimrod, que quiere hacerse su propio nombre y su propia ciudad, y quiere llegar, cuya cúspide tiene que llegar al cielo. Hay gente que quieren llegar al cielo así, sin buscar a Dios como se debe buscar en espíritu y en verdad. Entonces ellos basan
Este sistema de obediencia en Romanos 13:1, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cómo les gusta a ellos estos versículos? ¿Cómo les fascina estos versículos? Pero ellos nunca mencionan ni consideran ni siquiera Hechos capítulo 5 versículo 29, que dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O Jeremías 17:5, que dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y nunca, óigame bien, nunca, pero nunca de los nunca, ellos enseñan lo que realmente significa bíblicamente la palabra obedecer. Obedecer no es perder la libertad propia, obedecer no es perder la voluntad, obedecer no es convertirnos en esclavos. Los líderes abusivos hacen creer a las personas que la oveja tiene siempre que agachar la cabeza y hacer todo lo que se le mande, porque está bajo una cadena de mando que viene desde Dios, pasa por el pastor y termina con los hermanitos. Y sabe una cosa, bíblicamente eso es verdad, eso es así, pero que cuando esa línea de mando está manipulada por el ministro, ya dejó de ser una estructura sana de gobierno y se convierte en un sindicato religioso. Yo estoy hablando por la palabra y reto a cualquiera. Ahí están los números del canal de televisión. Los reto que me diga que yo estoy hablando fuera de, que yo estoy descontextualizado de la realidad bíblica. Sexto, hay dos palabras mágicas favoritas que usan estos líderes abusadores, y son la palabra obediencia y sujeción. Yo me sujeto a mi líder mientras mi líder esté sujeto a Dios. Yo obedezco a mi líder mientras mi líder obedezca a Dios. Si yo me voy al infierno, Dios me guarde, estoy luchando por ir al cielo. Yo me voy a ir para el infierno solo. Yo no me voy a ir detrás de mí un poco de gente, porque yo le enseñé mal la palabra. A la gente que yo pastoreo no le he enseñado mal la palabra. El camino es Cristo. Sin santidad y sin paz nadie verá a Dios. Bendito sea el Señor. La verdad de Dios es innegociable. Entonces, la palabra someter y aparece en griego 7 veces en el Nuevo Testamento. 2 se refieren a la sujeción de la esposa a su marido, 1 se refiere a Dios, 1 a las autoridades del mundo y 3 a los líderes. Ahora, no podemos obedecer ciegamente a quienes se dedican a utilizar a otros para llenar sus expectativas financieras y personales. Y repito, yo utilizo mi ministerio para edificar la gente. Yo no uso la gente para edificar mi ministerio. Nunca he repartido un sobre a nadie, porque el sobre mío me lo llena el Dios que me llamó. Bendito sea el Señor. Séptimo, el autoritarismo espiritual se da cuando la persona se erige como el único que posee la verdad y el único vaso que recibe la revelación de Dios. Y el que no se sujeta ciegamente a su visión y a su autoridad, le dan el rango de rebelde, y por eso está condenado a las mismas pailas del infierno. Bendito sea el Señor. Pero en realidad la autoridad se desprende de la verdad, no del hombre, no de la persona, no del cargo. Allí está Moisés, que claramente demostró la autoridad como alguien que había llegado a conocer a Dios. La autoridad no era suya, la autoridad procedía de aquel
que lo había llamado desde la zarza ardiendo, de aquel que decía al pueblo exactamente lo que Dios quería que el pueblo oyera. Por eso Moisés llegó a estar en la presencia de Dios, porque le dijo al pueblo lo que Dios quería que oyeran y no lo que el pueblo quería oír. Ahora, ¿qué significa esto? Que la autoridad residía en la verdad y no en Moisés. Jesús es la verdad. Un líder abusivo se siente amenazado cuando se le cuestiona, ya sea en lo ministerial, en lo familiar o socialmente. Nunca están dispuestos a responder a preguntas que lo pongan en aprieto en cuanto a su integridad personal, a su integridad espiritual y a su desempeño sano y dedicado a la obra de Dios. Ellos hacen a las personas operar bajo el código del silencio, ya sabes. No preguntar, no levantar por vereda, deja quieto al que está quieto. Y entonces aplican la filosofía del avestruz, mete la cabeza y olvídate de lo demás para que te vaya bien. El pastor sano siempre está y estará dispuesto a oír a su pueblo, a aceptar cuando ha errado y se va a disponer a enmendarse y a aceptar las correcciones. Ese es un líder y un ministro y un pastor sano. De los que hay por un tubo y 7 llaves, como dicen en Puerto Rico. En estas iglesias abusivas se trabaja duro para mantener una imagen pública, aunque esta no coincida con la vida que lleva el círculo ni el testimonio que estos den en lo íntimo. En estas iglesias las obligaciones de la iglesia tienen más valor que las obligaciones con la familia. Yo no voy a sacrificar mi familia por ningún ministerio. Primero Dios, después mi casa, después mi trabajo y lo último el ministerio. Esa es la ley. Porque yo no puedo edificar al mundo sobre las ruinas de mi propia familia, de mi propio matrimonio. Y si yo tengo que dejar esto, lo dejo. Porque esto lo puede hacer cualquiera. Predicar tras estos micrófonos, delante de estas pantallas y estas cámaras de televisión, lo puede hacer cualquiera. Pero lo que yo tengo que hacer en mi casa no lo puede hacer cualquiera. Tengo que hacerlo yo. Bendita sea la gloria del Señor. Yo le pido a la gente de Dios que ore por mí, porque a mí me ha tocado bailar con la más fea. Bendito sea el Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces los abusadores usan la presión para hacer que sus seguidores se amolden a su sistema. Suelen ser tan narcisistas y están tan centrados en alguna cosa grande que están haciendo para Dios, que no notan las heridas que le están causando al resto del pueblo del Señor, a sus propios seguidores, a sus propias ovejas. Estos líderes suelen torcer las escrituras para justificar su comportamiento malsano. La mayoría de los miembros están de acuerdo con esto porque suponen que los pastores conocen a Dios más que ellos. Entonces está como el que se va a un avión y se acuesta a dormir porque el piloto sabe lo que hace. Entonces esto no es tecnicismo, esto no es volar por instrumentos mecánicos, esto es volar por los instrumentos del espíritu. Esto es saber moverse con los radares del espíritu, y eso no se consigue comiendo picapollo y acostándose tarde viendo televisión, viendo novelas, metido en internet, sin ayuno, sin oración, sin una vida de disciplina, de consagración a Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, los abusadores usan esa presión y hace que esos seguidores se amolden a su visión, a lo que ellos llaman visión. Entonces, todo el que se rebela contra el sistema debe ser atacado personalmente para que las personas piensen que el problema está en la persona y no en el sistema, que solamente piensan en ellos, no piensan en los demás, no piensan en la gente que Dios puso en sus manos. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, estos
Como les dije, esos líderes tuercen la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Señor vino para servir y no para ser servido. Un ministerio no es para que nos tiren la alfombra roja y nos aplaudan y nos den premio. El que quiera vivir piadosamente va a tener que padecer persecución. Usted va a estar chévere mientras usted tenga a todo el mundo contento, pero cuando comience a hablar la palabra de verdad, más de uno va a explotar y te van a atacar. Tiene que pagar el precio. Bendita sea la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Un líder abusivo evita a toda costa que sus miembros se interrelacionen con otras personas, inclusive con su propia familia, e implementan tácticas que crean dependencia total en la iglesia y así lo aíslan del resto de la persona con la excusa de protegerlo de la levadura. Y generalmente las personas sufren mentalmente por el esfuerzo que hacen para obtener la aprobación o demostrar que uno es un verdadero discípulo, porque tenemos que mantenerlo contento. Los líderes abusivos exigen ritmos de servicio agotadores que ni ellos mismos hacen. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Usted sabe quién es un verdadero líder. Cuando hay ayuno, usted lo va a ver ahí. Entonces los pastores son llamados a liderar a sus congregaciones, están bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y cuando actúan en forma contraria a la palabra, necesitan ser confrontados, necesitan ser reprendidos. Y entonces el comportamiento incorrecto necesita corrección. En 2 de Samuel 22, el profeta Natán confrontó al rey David por su pecado de adulterio y de crimen, de asesinato. En Gálatas capítulo 2, Pablo confrontó a Pedro, el líder de los apóstoles, por no actuar de acuerdo a la verdad, porque era un hipócrita. Cuando estaba con los gentiles era gentil, cuando llegaban los de la circuncisión, le daba la espalda a los gentiles y no se juntaba con un hipócrita. O sea, no se puede tener dos caras, no podemos tener una doble moralidad. O somos de Dios, somos del diablo. No podemos tirarle un tiro al gobierno y otro a la revolución. Pablo declaró con esta acción que la verdad está por encima del rango, y ese era un apóstol, y primero que él, porque caminó con Cristo. Pablo no caminó con Cristo porque no lo conoció, pero se entregó a él a tal punto que dijo: no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso nunca lo dijo Pedro, lo negó más bien 3 veces. Bendito sea el Señor. Entonces eso es lo que Pablo nos dice, que en realidad la verdad y su autoridad no está arraigada en la personalidad o en el cargo. Eso se deriva de la palabra de Dios y la verdad que está ahí proclamada en esa palabra. Pablo enseñó que el cuerpo de Cristo es un organismo vivo, no es un organismo jerárquico. Óigame, la iglesia es un organismo vivo, no jerárquico. Entonces los verdaderos líderes o ministros obtienen la lealtad de sus ovejas por la calidad de su carácter y su dedicación a la obra. Los miembros se someten libremente a un liderazgo sano como el de Cristo y no tienen que ser forzados a seguirlo utilizando manipulación, control y psicoterror. Los buenos pastores aligeran la carga de sus ovejas, no le imponen más carga. Yo particularmente, yo como pastor, yo nunca pastoreé ovejas ni pastoreo ovejas. Yo formo líderes, es diferente. Mientras que los falsos agregan e imponen cargas, como lo dice Mateo 23:4, que ni ellos mismos con el dedo quieren llevar. Ahora, si más creyentes leyeran la Biblia o leyeran con cuidado su Nuevo Testamento, los líderes abusivos tendrían problemas para manipularlo, y eso le quitará el estatus sagrado a sus doctrinas autoritarias y perderían el poder para controlarlo. La verdad nos hace libres. Aleluya. Otro problema es la exageración de la enseñanza del respeto a la autoridad ministerial.
y espiritual. Es cierto que la Biblia enseña un nivel de obediencia a los pastores, pero también es cierto que no lo repite cada 2 páginas de la Biblia, y la Biblia dice: no hagáis esclavos de los hombres, bendito sea el Señor. Esto es algo que yo he traído porque quiero que la gente sepa que aquí está la verdad. La verdad no la aporto yo, la verdad es Cristo. Y si lo que predicamos no está en línea con lo que somos y hacemos, entonces hay problemas. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Señor, yo te pido que toda carga, que toda cadena de manipulación, de control de estos esbirros, de estos, Señor, dictadores espirituales, que son pocos, Padre, que tú nos llamaste, pero se meten en un local, captan personas y después los oprimen, y después cuando vienen los malos testimonios, dicen que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran sujetado a tu palabra y hubieran permanecido con nosotros. Padre, queremos la sana doctrina. Quiero, Señor, esperarte. Quiero seguir predicando y, Señor, y preparar a las almas y a las personas para encontrarse contigo, Padre mío. En el nombre de Jesús, rompe toda cadena, Padre. Nos cubrimos con tu sangre, Padre Dios mío, y todo espíritu de venganza lo quebrantamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, pues nos veremos en un nuevo programa, Restaurando el Altar de Dios. Dios les bendiga.